hemos llegado finalmente a Guayaquil, que nos han dicho que es la ciudad más peligrosa de Ecuador. Pero nos han recibido espectacular. Hemos dejado la furgoneta acá, enfrente de la casa de Anthony, que ahora se lo vamos a mostrar. Nos ha invitado a recorrer la ciudad con él, así que nos estamos yendo a turistar. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Te voy a molestar un ratito? Están en vivo para YouTube. Ah, dale. Hola, hola. Camino al trabajo, ustedes se van a pasear. Arrancamos la visita a Guayaquil con Anthony, se lo presentamos. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la primera parada? Ahora vamos al Parque Histórico de la ciudad de Guayaquil y lo particular de este lugar es que fue trasladado los principales edificios de la ciudad pieza por pieza, inclusive hasta el piso. Hoy me voy a tomar vacaciones de momento ñoño. Anthony estudió turismo, así que él va a ser nuestro guía. Hoy me voy a tomar vacaciones. Esta ciudad es una ciudad que se quemó 7 veces, por eso no tenemos edificios antiguos aquí, los que hay son muy pocos. De hecho, ahorita justamente que vamos a ir al parque histórico, vamos a notar de que son los pocos que quedaron aquí en la ciudad y que se están reconstruyendo. Ya estamos dentro del parque histórico. Tiene un costo de $4 para adultos y para extranjeros adultos $5. Tiene 3 partes a visitar. Una es una parte de tradiciones, otra es la parte de los edificios que nos contaba Anthony. Y hay una tercera parte que son todos animales que han sido rescatados y que están acá. Están libres, digamos, no es un zoológico, están encerrados, son todos animales rescatados. Mirá los guacamayos azules ahora que están vamos. ahí en ese árbol. Hola. ¿Te gusta Caro? Nos contaban que cuando recuperan a los animales, ya sea porque han sido recuperados del tráfico o demás, o inclusive gente que ha tenido alguno de estos animales como mascotas y los trae para acá, primero los traen a esta parte, que es como un santuario, donde hacen que se vayan adaptando a este entorno y después ya quedan libres para encontrarlos como los vimos los primeros. Y miren la belleza de este que está filmando Santi. No se puede creer los colores. Ay, acá hay otro. Miren lo que es esto. Estamos esperando que los perezosos se muevan, pero no vamos a tener suerte, me parece. Esta es una vegetación muy típica acá de esta zona de Guayaquil. Mangle se llama, lo hemos visto también en Brasil. Son unos árboles que tienen unas raíces así bien salidas y abajo el suelo suele ser bien barroso. Saben la humedad que se siente caminando por acá, es impresionante. No, miren los guacamayos ahí enfrente.
el tapir. No había visto nunca uno en mi vida. Impresionante la cantidad de animales, y si bien no somos partidarios de los animales encerrados, para nada, estos lugares donde el fin es recuperar animales que estuvieron en cautiverio, porque un animal que estuvo encerrado en una jaula mucho tiempo, si lo liberás de una, se muere. Entonces estos lugares de recuperación la verdad que nos gustan un montón, y como en este caso se puede disfrutar de animales que nosotros nunca habíamos visto, así que un lindo lugar para pasear, y hay mucho más para recorrer en el parque. Toma, mi amor, una flor para otra flor. Gracias, mi amor. Ya te di la flor y sabía que ibas a decir eso. Yo creo que hacen salidas románticas o algo, porque fíjense la cantidad de pétalos de rosas que hay Era una acá. sorpresa que tenían preparada para vos. Ay, gracias. Acá enfrente se ve lo que es el aeropuerto. Después acá tenemos la terminal terrestre, que es donde llegan todos los ómnibus, los buses que recorren, digamos, en todo el país. Y ahí está la terminal de transporte local. Miren, justo viene un avión. Les contaba eso porque está muy bueno, porque si uno viene a recorrer acá, tenés todo bastante cerca, entonces tenés muy fácil acceso para tomarte o el avión o tomarte un bus a otro destino, o inclusive tomarte el bus local para poder recorrer la ciudad. No hace ni 24 horas que estamos acá en Guayaquil y hemos quedado sorprendidos con la ciudad, con la organización, con la limpieza. Muy linda ciudad, sinceramente nos ha gustado muchísimo. Vamos a comenzar con el recorrido por la parte histórica. Este es el Banco Territorial. Y ahora vamos a ingresar a la bóveda. Miren, caja fuerte de hierro forjado. Fíjense lo que es la puerta. Me siento en la caja de papel. Y acá hay un riel que también se trajo para acá, y estas son representaciones del tranvía original que había en Guayaquil. Siempre quisiste hacer eso como en las películas. Y también dentro del parque hay un hotel del parque, se llama. Es un hotel 5 estrellas. Esta edificación también fue trasladada. Antes era un hospicio y ahora es un hotel de lujo. Y en la parte de atrás del hotel está el hospicio. Y acá hay una iglesia que es a la parte que se puede acceder. Años atrás, en el hospicio se recibía a gente que necesitaba de atención, ayuda. La última parada del parque es un área de representación que muestran cómo vive la gente, en este caso en el campo. Nos contaban recién que las casas son elevadas debido a las grandes lluvias que se inunda. Y bueno, de atrás se puede ver como los granjeros, acá hay cultivo, menta y demás. Pozo de agua, mira, todo una representación. Miren acá la cama, sin colchón, con esto y hecha con caña. Qué buen lugar. Miren, por acá tenemos adentro de la casa una cocina a leña, un armario antiguo, una radio. La
casa anterior que estábamos viendo era la de un empleado y esta es la casa como de un hacendado, ¿no? Esta es Casa Hacienda San Juan, así que vamos a entrar a ver cómo es. Y acá, no sé si se va a alcanzar a ver, pero hay un árbol que están cayendo frutas. ¡Ah, el que me pegué! No sabe, bueno, se debe haber visto la filmación cómo salté. Les quería mostrar que de ese árbol están cayendo frutas porque hay un monito que las está tirando, pero bueno, no lo estaría pudiendo filmar. Bueno, y también hay de la historia del cacao. Miren la diferencia entre esta casa y la anterior que veíamos, el tamaño. Acá tenemos la sala, allá atrás se ve un dormitorio, hay otro dormitorio, colchones. En la otra casa veíamos que usan esterilla. Yo sufro mucho la humedad. ¿Cómo hace con la humedad un chico nacido y criado en Santa Fe? ¿Te gusta la humedad? Es más normal. No sé si me gusta salir a correr con humedad que volvés así, todo transpirado. Eso me gusta. No, la paso muy mal. O sea, mi cara parece que tiene... La paso muy mal. Así que siempre agua. Y miren qué bueno este lugar, que se puede recargar agua gratis. Mirá, y te muestra la cantidad de botellas de plástico ahorradas al recargar agua. A ver. Apoyás y tiene un sensor. Directamente empieza a cargar. Bueno, hemos salvado 2 botellas. Muy buena la primera parada acá en Guayaquil. Me gustó mucho recorrer el parque, súper recomendable. Y ahora tenemos ganas de volver al aire acondicionado del auto porque el calor que hace es impresionante. Cuenta la leyenda que esos 2 indios, uno es Guaya y ella es Quil, y por eso se llama Guayaquil la ciudad. ¿Eran los líderes de qué cultura? Cultura manteño-huancavilca, que recorre desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Guayaquil, quienes somos los huancavilcas, pero toda la unión de esta cultura se llamaba manteño-huancavilca. Yo no lo puedo ni pronunciar. Segunda parada del día, vamos a hacer en el Parque de las Iguanas. Es una parada obligada en la ciudad de Guayaquil, así que vamos que se las mostramos. En realidad, este parque, que se llama Parque Bolívar, fue construido en el año 1895, pero como fue gracias a la donación de una persona que era de apellido Seminario, se lo conoce o se lo llama Parque Seminario. Aunque la realidad es que por la cantidad de iguanas que hay en el parque, en los árboles y todos lados, es más conocido como Parque de las Iguanas. Es impresionante la cantidad de iguanas que hay en este parque. Miren, caminan ahí y en el medio de la ciudad hay también un lago con tortugas. Una locura este lugar, más que nada por donde está ubicado, en el centro de Guayaquil. Yo tengo que reconocer que no me hace mucha gracia la iguana. Acá al lado, a ver, se ve. O sea, las veo, todo bien, pero de ahí a tocarla o agarrarla en la mano,
¿Querés agarrar una en la mano? No, primero que todo hay un cartel que dice no tocar. Y si se pudiera, tampoco lo haría. Lo que digo es, recién veía una y digo, en estos momentos yo creo que sería una iguana, porque se van moviendo así, digamos, como... Y me dio mucha envidia de la que se tiró al agua recién. No, el calor, la humedad. Admiro, todas las veces digo lo mismo, admiro a la gente que puede vivir en lugares tan húmedos. Más allá del calor, qué linda ciudad. Hasta ahora, nos espectacular. viene encantando. Y recién, guarda porque esta se Ay, te la cruza. Son más. Recién pasamos por un lugar que nos contaba Anthony que es la galleta más famosa de Guayaquil, así que la vamos a ir a probar. Hola, 3 galletas pecosas. ¿Cómo es, caballero? Nada más, para llevar, por favor. Gracias. Del lado derecho le traigo una. Muchas gracias. Galleta pecosa. Mira lo que es la galleta. Hay que juntar energías para seguir recorriendo. Está muy bueno. Viene muy bien Anthony con las recomendaciones que nos está dando de Guayaquil. Tercera parada del día, vamos a recorrer el malecón. En estos momentos nos encontramos en el Puerto Santa Ana. Parquímetros, hacía un montón que no veía. En algún momento supo haber de estos parquímetros en San Luis, pero creo que duraron muy poco tiempo. Y si no me suena a re película, hay que elegir cuál es el lado que vas a pagar. Elijo de allá. Y tenemos una hora. Sale 25 centavos el cuarto de hora. Ay, que es muy raro decir el cuarto de hora. Esta es una zona residencial, me voy a dar vuelta, miren todos estos edificios. Muy linda esta zona para vivir, increíble la ciudad de Guayaquil. La verdad que nos habían hablado, no también de Guayaquil, por el tema de la seguridad y demás, y nos ha sorprendido espectacular. La primera parada en un museo de fútbol y me sorprendió que ya vimos en un montón de lugares de la ciudad que decía Barcelona, que el escudo súper parecido al club de Barcelona de España. ¿Y por qué? No es el mismo. No, no es el mismo. Esto se da porque había unos catalanes en la ciudad de Guayaquil, los cuales, recordando su club, el Barcelona de España, en la nostalgia de aquello, dijeron vamos a fundar un club aquí en Guayaquil. Entonces, desde ese momento nace el Barcelona de Guayaquil, el Barcelona Sporting Club. La diferencia en el escudo, que es mínima, es que en el de España te dice Fútbol Club Barcelona y en el de Guayaquil dice Barcelona Sporting Club. Ajá. Anthony es fan de Barcelona, pero bueno, también vamos a visitar el Emelec. El nombre de Emelec es Empresa Eléctrica del Ecuador. Por eso es que a ellos se les dicen los eléctricos, porque eran un club de empleados de la empresa eléctrica. O sea, el fundador era el fundador de la empresa. Ajá, era el dueño de la empresa eléctrica en esos tiempos, George Lewis Capwell. Miren lo que es la vista del río y el malecón. Y ahora nos vinimos al segundo piso porque acá hay un museo de la música popular. Julio Jaramillo, nos contaba Anthony que es el artista más famoso acá en Ecuador. De hecho, recién veníamos en el auto escuchando su música. Los dos museos, tanto el de fútbol como el de música, son gratuitos, así que es una muy buena parada. Acá tenemos una representación típica de una cantina y
inclusive la imagen de una mujer arriba y enfrente los lagarteros, que se les llaman a las personas que tocan serenatas acá en Ecuador. El malecón tiene unos 15 kilómetros aproximadamente, pero bueno, nosotros vamos a hacer una parte y ahora que salimos del museo estamos recorriendo la única parte histórica que hay en la ciudad, porque como contaba Anthony anteriormente al comienzo del video, toda la ciudad ha sido reconstruida y por eso no se ven edificios antiguos. Sin embargo, esta callecita con empedrado, los edificios, las construcciones, con los colores, con los balcones, la verdad es que es muy linda y está muy buena para caminar y recorrerla. Le da muchísima vida, mucho color. Miren lo que son todas las construcciones con diferentes colores, los balcones. Y esto nos sorprendió porque no sabíamos que estaba acá en Guayaquil. La aerovía, como le llaman, conecta la ciudad de Guayaquil con la ciudad de Durán, que está del otro lado. Ahí atrás a mi espalda es la subida y vale 35 centavos de dólar cada tramo, o sea, 70 centavos de dólar para ir y para volver. Y es una forma muy fácil de conectar con la otra ciudad. Y allá a lo lejos se ve una favela que está ubicada la favela está ubicada en el Cerro Santa Ana, ¿correcto? Sí, en el Cerro Santa Ana. Que es donde se fundó la Ciudad de Guayaquil, donde está fundada la ciudad de Guayaquil. Y la ves súper linda, pintadita, es porque tienen una ordenanza municipal en la que tienen que mantener una paleta de colores para que esto pueda contribuir un poco al turismo. Y de paso, en el área que podemos ver, o bueno, que vimos hace un rato, que es donde están las escaleritas, el ingreso, allí muchas de esas casas fueron reconstruidas o remodeladas para que todas estén lindas para el turista el momento que recorre la ciudad. Porque al faro ese recién nos contaba que se puede subir y es una zona segura, digamos, pero si te salís del sendero, no hay que salirse del sendero. De hecho, tiene guardias a los costados en toda la vía y ellos cuando ven que los turistas están por salirse, por entrar a la favela, porque las favelas están con puertas, Ajá. Entonces te dicen, hey, ¿a dónde va? No, regrese, ese es el sendero y te traen otra vez al sendero donde tienes que ir. Nos contaba Anthony recién que en esta ciudad no hay prácticamente rascacielos. De hecho, ese que estoy filmando es uno de los edificios más altos. Porque, como les mostramos esta mañana que fuimos al parque, la gran mayoría de todo el terreno acá en Guayaquil es mangle. Entonces no es un terreno apto como para hacer cimientos muy profundos. Ese es el motivo por el cual la ciudad es bastante baja y hay muy pocos edificios altos. Y si te quedaste sin batería, en el malecón hay puestos para cargar el celular, carga solar, y además hay wifi gratis. Estamos súper sorprendidos con Guayaquil. Varias personas nos dijeron, no vayan a Guayaquil. No vayan, es peligroso, es mejor ir a otra ciudad. Y vinimos y nos llevamos una impresión hermosa de esta ciudad. Así que nosotros le decimos, sí vengan a Guayaquil, obviamente con todos los cuidados que hay que tomar en una ciudad grande. Porque tiene unos 3 millones de habitantes, como contamos, es la ciudad más grande de Ecuador. Y obviamente tiene los peligros de una ciudad grande, ¿no? Vale la pena recorrerla, caminarla. La verdad que tiene el malecón que se llama Malecón 2000 porque fue remodelado en el año 2000. Está hermoso. Se suma a la lista de las mejores costaneras. ¿Esta no cuenta como una de las capitales más lindas que hemos recorrido? ¿Es capital? No es capital del país. Pero... Es ciudad grande, pero es muy linda. Vale la pena, sinceramente, recorrerla, dedicarle al menos un día
en el recorrido. Súmenla a la lista. Voy a tener mi momento ñoño, una historia que me contó Anthony ayer. Este monumento, Simón Bolívar y San Martín, y me contaba que San Martín venía con toda su gesta libertadora desde el sur y Simón Bolívar desde el norte, y se encuentran en este lugar, en la ciudad de Guayaquil, y acá se dan la mano por primera vez, y por eso este monumento con todas las banderas que están atrás, que son todos los países que participaron ellos en la liberación. El encuentro entre Bolívar y San Martín fue en esa esquina, que está justo acá enfrente del monumento, en el año 1822, y ahí antiguamente había una casa, hoy en día es el Banco La Previsora, acá en Guayaquil, uno de los edificios más altos que hay. El día de hoy ha sido larguísimo, después de haber recorrido toda la ciudad de Guayaquil con Anthony. Ahora en estos momentos nos encontramos con Meli, una seguidora que nos invitó a probar algo muy típico acá en Ecuador. Nos dijo, no se pueden ir de Guayaquil sin probar esto. Acá está Meli. Gracias por la invitación. Están leyendo bien. Helado con queso. Yo no lo puedo creer. Así que vamos a probar helado con queso. Vamos. Esas son las opciones de, fíjense, con crema, doble crema, encima nos decía que la doble crema es crema de queso. Y le pedí que por favor me dejen pasar permiso para grabarlo, porque para nosotros esto es totalmente atípico. Eso es queso y eso es crema de queso. Sí, crema de queso. Queso. Soy a la hora de la verdad. Crema de queso, queso rallado, helado, crema de queso, queso rallado y esto arriba. Yo me pedí helado de manjar, o sea, como de dulce de leche. Definitivamente no hay vuelta atrás después de esto. ¿Está muy rico? Muy bien, Meli, con la invitación. Muy rico. Les diré, no hay vuelta atrás. Después de 2 días acá en la ciudad de Guayaquil, la verdad que hemos tenido una experiencia hermosa, conociendo gente muy linda que nos ha tratado muy bien, probado comidas nuevas, nos llevamos una hermosa percepción de esta ciudad, pero es hora de seguir viaje antes de que nos derritamos. Ayer decíamos que es una ciudad de las más lindas que hemos conocido, pero no viviríamos acá bajo ningún punto de vista. O sea, tendrías que vivir abajo del aire acondicionado. Anoche fue bastante duro dormir en el motorhome. Dormimos con el climatizador, pero se dificulta y vamos rumbo a un lugar. Pero más que el lugar, se viene un encuentro muy especial. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.